Para poder llevar a cabo lo que es nuestro estudio de casos, tenemos que definir lo que es nuestro problema. Y nuestro problema, cuando existe un problema, es porque se presenta una necesidad. Entonces, lo que se van a trabajar con cada uno de ustedes es distinguir si es una necesidad o si es un satisfactor. Si es un satisfactor, en su estudio de casos no es un problema real. Entonces lo tienen que desechar. Las necesidades las tenemos de dos formas. Una que son existenciales y una las axiológicas. Las existenciales son las relacionadas con el ser, con el tener, con el hacer y con el estar. Se funden las existenciales con las que nos permiten vivir, ¿no? Y en ellas, ¿qué tenemos? La subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creación, la identidad y la libertad. Entonces, el problema que detectemos en nuestro estudio de casos tiene que ser una necesidad existencial o axiológica, porque si no será un satisfactor. Entonces, ese es el primer punto de análisis que van a tener que hacer cuando vean el video. Cuando vean el video, ¿qué tienen que detectar ustedes? Que es una necesidad real y por lo tanto podemos validar nuestro problema. Nuestro paso por grupo va a ser detectar el problema y lo detectamos a través de si es una necesidad. Si no fuera una necesidad como las que tienen aquí, serían ¿qué? Alguien que nos engaña. Y alguien que nos engaña tenemos satisfactores. Y tenemos tipos de satisfactores que son los que se llaman violadores o destructores, que están aquí. Algo que parece que es un supuesto satisfactor, que pretende satisfacer una necesidad, pero no lo es. Y entonces imposibilita una necesidad, con lo cual no es un problema. Esos son los que se llaman satisfactores destructores. Son elementos, bueno, que son aplicados con la intención de satisfacer una necesidad determinada, no solo, bueno, aniquilan esa satisfacción. También tenemos los pseudo satisfactores. Estamos viendo que un satisfactor engaña y no es una necesidad, con lo cual el problema que detecten en su estudio de casos no es validado. Entonces, por ejemplo, una necesidad que tenemos cada uno de nosotros es la protección. Y el satisfactor sería el ejemplo, el tema de la medicina. Es un pseudo satisfactor, pero estas son necesidades. Entonces, dentro del análisis de nuestro estudio de casos, tenemos que ver que estén en esta columna, no que sean. Esto sería un poquito lo que son los pseudo satisfactores. Hay otro tipo de satisfactores que inhiben a las necesidades. Aquí tenemos la necesidad de protección, subsistema, identidad. Por ejemplo, inhibe, acaba con ellos. Una necesidad es la protección, pero un satisfactor sería el paternalismo. La protección es una necesidad que tenemos, por lo tanto, podríamos atender a un problema que ejerza en una situación, pero la familia sobreprotectora no es una necesidad. Es algo que inhibe la posibilidad de que yo esté protegido. Entonces, por eso se llaman satisfactores inhibidores. Otro tipo de satisfactores que nos engañan son los singulares. Por ejemplo, vamos a poner un caso. La protección. Un satisfactor singular sería los ejércitos, pero yo voy a seguir desprotegido. Para mí no va a estar cubierto mi necesidad y por lo tanto no va a resolver mi problema. Tenemos otro tipo que son los sinérgicos. Entonces ustedes siempre tienen que ver que sea esta columna de acá y que no aparezcan este tipo de satisfactores. Este es el análisis que tienen que hacer ustedes para validar su problema. ¿Y el problema dónde va a estar? En el videíto, que lo van a ver ahora entre ustedes. Entonces nunca tienen que caer en que un problema es validado porque atiende a una necesidad, tanto positiva como negativa, pero no atiende a un satisfactor, porque los que son los que ven aquí. Estas son las necesidades de subsistencia, de protección, de entendimiento, de participación. Entonces tienen que ver si alguna de estas está representado dentro de su video y atiende al ser, al tener y al hacer. En ese momento, con esta matriz validarían su problema de su estudio de caso.
porque si no serían estos tipos de satisfactores. Entonces, se definió como problema en un principio el rendimiento académico. Gracias a esta matriz de necesidades vamos a ver si el rendimiento académico es una necesidad o un satisfactor. Entonces tendría que buscar aquí si atiende al afecto, al entendimiento, a la participación, al ocio, a la creación. ¿Y en qué nivel sería? ¿Sería una necesidad existencial o axiológica? Tiene que ir este doble cuadrante. Entonces, si yo me meto, vería que atiende al entendimiento, a la creación, al afecto. Entonces, sí podría considerarle que es un problema. Aquí tenemos, si fuera un satisfactor, tendríamos que ir colocándolo. Si fuera un satisfactor pseudo, verían este ejemplo de acá, ¿no? Para eso sería, para poder realizar con la problemática, que eso es lo que tendríamos que trabajar para el día sábado. Entonces, los voy a repartir en distintos grupos y van a ir trabajando ahora mismo. Así que los reparto por grupos y nos ponemos a ello. Lo voy repartiendo por grupos y ustedes van aceptando. A ver si van saliendo los grupos. Bueno, van entrando, van aceptando por ahí. Me falta que vayan entrando, me falta, vayan aceptando las invitaciones para irse en cada grupo. Sara me faltaba, entonces voy a ver dónde le asigno a Sara. A Sara le voy a asignar al grupo número 1. ¿Ya? Sara se va a ir al grupo número 1. Sara al grupo número 1, acepte. Y vamos entrando por ahí, vayan aceptando. Me falta que vayan aceptando sus grupos y vayan entrando. Y ahí los voy a ir viendo. ¿Ven la pantalla lo que estoy compartiendo para que estemos el video todos juntos? Sí, sí, se ve. Se ve. Me avisan para que te dé play. Sí, sí, se Ya, ve. empecemos a ver entonces. Ujú. Pero ¿y el audio? No hay audio, ¿no? No se escucha. Sí, no se escucha. Entonces, no le entiendo cómo hacer que esta volver a... Lo ha apagado el audio, creo. No, está A con ver. el mute.